No firme ese contrato, gritó la limpiadora. El millonario se detuvo de inmediato. La pluma ya estaba sobre el papel. La sala de conferencias, ubicada en el piso 57 del rascacielos más imponente de la ciudad, guardaba un silencio sepulcral, como si el mundo entero esperara ese trazo final. Las paredes de vidrio dejaban pasar una luz dorada del atardecer, bañando la elegante mesa de mármol negro, rodeada por hombres de trajes oscuros e olfato financiero letal. Frente a ellos, con los ojos bajos y una expresión imperturbable, estaba él, el hombre cuya firma estaba a punto de sellar uno de los acuerdos más ambiciosos del siglo. Los flashes de cámaras aguardaban afuera. Los medios internacionales ya tenían el titular listo. Solo faltaba una cosa, un movimiento de muñeca. Alejandro deslizó la pluma lentamente. Sus dedos estaban firmes, como los de alguien que había firmado millones, quizá billones, sin un solo temblor. Era el momento de consagrar su reinado. Y entonces, justo en ese instante, no firme ese contrato. Una voz femenina irrumpió como un cuchillo sobre cristal. El eco fue inmediato. Los abogados levantaron la vista. El jefe de seguridad frunció el ceño. El aire, que hasta ese momento estaba cargado de formalidad, se volvió denso. Todos buscaron el origen de la interrupción. En un rincón, cerca de la puerta principal, una mujer sostenía un balde y una escoba. Llevaba un uniforme azul marino con manchas de lejía, el cabello recogido con una redecilla, y la mirada fija en Alejandro. Él alzó una ceja. La pluma se detuvo. ¿Quién demonios la dejó entrar? Gruñó uno de los socios. Seguridad. Sáquenla ahora mismo. Gritó otro, mientras dos hombres corpulentos se acercaban a ella con rapidez. Pero antes de que pudieran tocarla, ella pronunció algo más. Si su madre viviera, lo detendría con sus propias manos. Ella nunca permitiría que vendiera su alma por un poco más de poder. El silencio se volvió aún más profundo. Alejandro no se movió. Sus pupilas se dilataron. ¿Qué dijo?, preguntó con una voz tan baja que apenas se oyó. La mujer bajó lentamente la mirada. No parecía intimidada, ni siquiera por las dos montañas humanas que ya estaban a punto de sujetarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de algo más, de una verdad que dolía. Alejandro se puso de pie. Déjenla, que nadie la toque. Los guardias dudaron, pero obedecieron. Uno de los socios se adelantó, visiblemente molesto. Alejandro, no escuche a esta loca. Solo es una limpiadora. Está arruinando todo. El consejo, los medios, el acuerdo. ¿Cómo sabe sobre mi madre?, preguntó él, interrumpiéndolo, clavando los ojos en la mujer. Ella respiró profundo. Porque trabajé para ella. Durante años. En la casa de campo. En los inviernos en Galicia. Fui yo quien preparó el té de menta que le calmaba el estómago cuando le fallaban las pastillas. Fui yo quien la encontró llorando en la biblioteca cuando usted se fue por última vez sin despedirse. Las palabras caían como piedras. Alejandro se quedó sin habla. Algo se quebró en su expresión. Ella me decía siempre que usted era bueno, que solo necesitaba tiempo para ver con el corazón y no con los bolsillos. Un murmullo recorrió la sala. Los socios intercambiaban miradas incómodas. Uno de los abogados empezó a guardar los papeles en silencio. Dios me envió un sueño anoche, añadió la mujer. Vi a su madre. Estaba preocupada. Me pidió que lo detuviera, que le recordara quién es usted. Alejandro tragó saliva. Su mano temblaba por primera vez en años. ¿Cómo se llama usted? La mujer vaciló. Me llamo Elena. Y con eso, se hizo un silencio más profundo que todos los anteriores. No por miedo, no por escándalo, sino porque en ese momento, algo invisible se rompió. Y nadie en esa sala sabía aún lo que estaba a punto de ser revelado. Alejandro no era un hombre fácil de impresionar. Había enfrentado a tiburones de Wall Street, negociado con gobiernos enteros y sobrevivido a traiciones de su propio entorno. Pero algo en la voz de esa mujer, algo en la forma en que dijo té de menta, había perforado una grieta que él creía completamente sellada. Dijo, Galicia, repitió, casi en un susurro. Elena sintió con un leve movimiento de cabeza. Los socios observaban la escena con creciente impaciencia. El contrato seguía abierto sobre la mesa, como un cuerpo sin vida. La pluma descansaba al lado, fría, inútil, fuera de lugar. Esto es absurdo, dijo el abogado principal, ajustándose las gafas. Señor Alejandro, esta situación es altamente irregular. Con todo respeto, necesitamos continuar. Pero Alejandro no respondió. Sus ojos seguían fijos en Elena, y su mente había dejado la sala.
Flashback. Un bosque húmedo. Un niño corre con un abrigo rojo entre los árboles altos. Ríe. Detrás de él, una mujer mayor, su madre, camina con dificultad, sonriendo. «Espérame, cariño», grita ella. Una figura los observa a lo lejos. Una mujer con una cesta en las manos. Es joven, pero sus ojos están marcados por la vida. Es Elena, mucho más joven, pero con la misma mirada de hoy. «Alejandro», dijo la voz de su madre, como un eco en su memoria. «Nunca confíes en los hombres que solo ven cifras. El alma no se compra ni se vende». Volviendo al presente, Alejandro suspiró. Su voz volvió, más fuerte esta vez. «Quiero hablar con ella. A solas. En mi despacho». El murmullo se reactivó. Uno de los inversionistas casi se atragantó con su café. «Está bromeando», dijo un socio alemán con acento marcado. «¿Va a abandonar una firma histórica por una mujer que limpia el piso?» «Sí», respondió Alejandro sin vacilar. «Exactamente por eso». Y sin esperar otra palabra, caminó hacia la puerta de la sala. Pasó por al lado de Elena y se detuvo solo un segundo. «Vamos». Elena lo siguió. No corrió, no tembló. Caminó con la dignidad de quien ha vivido muchas vidas y conoce su lugar, incluso en las habitaciones donde nunca fue invitada a hablar. El despacho de Alejandro era un templo de poder. Paredes de roble oscuro, estanterías con libros que nadie leía pero todos respetaban, y una vista imponente de la ciudad desde lo alto. Cuando ambos entraron, él cerró la puerta con firmeza y caminó hasta el ventanal. No la miró. Habló con la mirada perdida entre los edificios. «Nadie sabía que mi madre tomaba té de menta en las noches. Ni siquiera mis asistentes personales. Ella decía que era su único escape cuando el mundo la asfixiaba. Ella confiaba en mí», dijo Elena. «Me contaba cosas que ni usted sabía. Porque a veces los ricos no tienen tiempo para escuchar, pero los que limpian, sí lo hacen». Alejandro se giró lentamente. La estudió por primera vez con detenimiento. Sus zapatos gastados, sus manos arrugadas por el cloro, pero también su postura erguida, su voz firme, y esos ojos. Eran los mismos que lo miraron con compasión aquella noche en que su madre lo echó de casa. «¿Por qué ahora?», preguntó Alejandro. «¿Por qué esperó tanto para hablarme?». Elena bajó la mirada. «Porque no era el momento. Porque no lo habría escuchado antes. Porque hasta hoy no estabas listo para oír la verdad». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué verdad?». Ella lo miró directo a los ojos. «Que ese contrato no fue hecho para hacerte más rico. Fue hecho para destruirte desde dentro. Y si lo firmas, perderás todo. No solo el dinero». Alejandro sintió que algo se revolvía en su estómago. No era miedo. Era la intuición. Esa que había aprendido a ignorar por años. «Necesito pruebas», dijo, cruzando los brazos. «Las tengo. Pero antes de mostrártelas», dijo Elena, dando un paso hacia él, «necesito que confíes. Solo por un momento. Como tu madre confió en mí». Silencio. Él la miró con dureza. Después, suspiró. «5 minutos», dijo finalmente. «Tienes 5 minutos para cambiar mi vida. O me olvidaré de todo esto y tú desaparecerás para siempre». Elena asintió. Y entonces, sacó de su bolso algo que nadie esperaba. Un sobre amarillo, arrugado, con el nombre de Isabel Montenegro escrito a mano. La madre de Alejandro. Y por dentro, un secreto guardado por años. El sobre parecía inofensivo. Era viejo, amarillento por el paso del tiempo, con esquinas dobladas y un leve olor a papel guardado por años. Alejandro lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera en sus dedos una reliquia. Su pulgar acarició las letras escritas a tinta azul. Isabel Montenegro. Su madre, su fortaleza, su único vínculo verdadero con la vida antes de poder. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con voz rasposa. «Ella me lo entregó poco antes de morir», dijo Elena con serenidad. «Me pidió que te lo diera, solo cuando estuvieras a punto de perderte por completo». Alejandro tragó saliva. Recordaba ese invierno. Había pasado 2 semanas sin contestar las llamadas de su madre. Estaba demasiado ocupado cerrando una fusión en Asia. Cuando finalmente regresó, ella ya no estaba. Metió la mano en el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano. La reconoció al instante. Era su letra, elegante, precisa, llena de curvas suaves, como sus caricias en la infancia. También había una pequeña fotografía doblada en 4, en un recibo bancario con una firma familiar, pero no la suya. Alejandro comenzó a leer. La voz de su madre parecía susurrarle desde el papel. «Si estás leyendo esto,
es porque la ambición está a punto de devorarte. Sé que has crecido entre lobos, que te enseñé a morder antes de hablar, y que mi amor, a veces, no bastó para evitarlo. Pero aún tienes elección, hijo. El poder es un veneno dulce. Cuanto más tomas, menos recuerdas quién eres. La letra temblaba en algunas líneas. Había manchas, lágrimas. Tus socios no son lo que crees. José Luis firmó un documento que transfiere parte de tu patrimonio a una cuenta oculta. Lo sé porque lo vi, porque intenté detenerlo, y porque después de eso, dejaron de visitarme, dejaron de preguntarme por ti. Solo querían saber cuándo te dejarías solo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. José Luis, su mejor amigo, su socio principal, su mano derecha, levantó los ojos y miró a Elena con el alma abierta. ¿Cómo es posible?, susurró. Él era como un hermano para mí. Los hermanos verdaderos no venden tu nombre en la bolsa, respondió ella. Isabel lo sabía. Por eso escribió todo. Pero sabía que tú no creerías en cartas. Así que me pidió que buscara pruebas. Alejandro miró dentro del sobre nuevamente. La fotografía. La desdobló con manos temblorosas. Era una imagen tomada con una cámara de seguridad. Reconocía la sala. Era una oficina secundaria en Madrid, una que apenas usaban. José Luis estaba allí, firmando documentos con otros 2 socios. La fecha, hace 6 meses. La hora, medianoche. Y el documento sobre la mesa, era una copia del mismo contrato que Alejandro casi acababa de firmar. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, casi sin aliento. Una vieja amiga de tu madre trabajaba en el edificio. Copió el video antes de que lo borraran. Me lo entregó, porque tu madre la ayudó cuando su hija estaba enferma. Alejandro se sentó. Por primera vez en años, sintió las piernas débiles. Estaba rodeado. Había estado rodeado por lobos con traje, disfrazados de aliados. El silencio en la oficina era sepulcral. Solo el leve zumbido del aire acondicionado parecía recordarles que el mundo seguía girando. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Alejandro, con voz quebrada. ¿Por qué haces esto ahora? Podrías haberte quedado en las sombras. Elena lo miró con compasión. Porque no se trata de dinero. Se trata de alma. Y porque cuando Dios me mostró a tu madre en sueños, supe que tenía que salvarte, aunque tú no creyeras en nada. Alejandro apoyó los codos en el escritorio y cubrió su rostro con las manos. Dios, susurró, como si fuera una palabra olvidada. Entonces, de pronto, el teléfono en su oficina sonó. Era la línea interna. Solo se usaba en casos urgentes. Alejandro dudó y contestó. Una voz al otro lado habló con rapidez. Señor, necesitamos que regrese a la sala de juntas. Algo pasó. Los socios están discutiendo. Dicen que usted está siendo manipulado. Uno de ellos está muy alterado. Gritó que la firma debe hacerse ahora y amenazó con romper el contrato. Alejandro miró a Elena. Ella simplemente asintió, como si ya supiera que eso ocurriría. Voy para allá, dijo él, colgando. Se levantó, tomó el sobre y al salir, dijo una sola frase. Quiero que vengas conmigo. ¿Estás seguro?, preguntó Elena. Más que nunca. Y entonces, caminaron juntos hacia la sala, donde la verdadera guerra apenas iba a comenzar. Las puertas de la sala de juntas se abrieron con fuerza. El sonido fue seco, cortante. Los presentes giraron al unísono, como si una ráfaga de viento gélido hubiese barrido el lugar. Alejandro entró con paso firme. A su lado, Elena, silenciosa, inquebrantable. El abogado principal se puso de pie inmediatamente. Señor Alejandro, es imperativo que retomemos la firma. Los inversionistas están perdiendo la paciencia. Este retraso es... Silencio, interrumpió Alejandro sin levantar la voz, pero con una autoridad que cortó el aire. José Luis se puso de pie también. Su rostro mostraba una sonrisa forzada, casi temblorosa. Amigo, hermano, dijo con voz amable. ¿Qué es todo esto? ¿Qué haces con esta mujer? ¿Sabes lo que está en juego? Alejandro caminó hacia la cabecera de la mesa. Depositó el sobre con cuidado, como si fuera una bomba. ¿Tú me preguntaste alguna vez si aún pensaba en mi madre?, preguntó en voz baja. José Luis frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? Todo. No entiendo. No necesitas entender. Solo necesitas mirar esto. Abrió el sobre, extrajo la fotografía y la deslizó por la mesa. La imagen se detuvo justo frente a José Luis. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Los ojos de José Luis se clavaron en la foto, y su rostro se descompuso.
El gesto amable se rompió como vidrio bajo un martillo. ¿Dónde? ¿Cómo conseguiste eso? Así que es real, confirmó Alejandro con un tono de traición clavado en cada sílaba. No vas a negar que estuviste allí, que firmaste eso a mis espaldas. A medianoche, en una oficina vacía. Los otros socios se miraron entre sí, algunos con sorpresa fingida, otros con pánico en los ojos. Alejandro, intervino uno de ellos, esto no es lo que parece. Fue una simple revisión de los términos. Todo se hizo con transparencia. ¿Transparencia? Interrumpió Alejandro, riendo con amargura. Entonces, ¿por qué borraron el video de seguridad 2 horas después? Nadie respondió. ¿Y por qué firmaron un anexo oculto que transfiere 40% de mis acciones a una sociedad fantasma en Islas Caimán? Uno de los abogados dejó caer su portapapeles. Literalmente, el sonido de metal golpeando el mármol marcó un antes y un después. ¿Cómo sabes eso?, susurró José Luis. Ya no había cordialidad en su voz, solo rabia, porque mi madre no confiaba en ti, porque dejó cartas, pruebas, y porque Dios, en su infinita ironía, mandó a alguien a recordarme quién soy. Todos miraron entonces a Elena, una mujer invisible, ahora en el centro de la tormenta. Su postura no cambió. Su mirada seguía fija en José Luis. ¿Quién demonios eres tú?, escupió uno de los socios. ¿Por qué estás aquí? Alejandro se adelantó. Ella es la única persona en esta sala que no necesita un contrato para decir la verdad. La tensión subió como una ola que está a punto de romper. José Luis se acercó, furioso. No vas a destruir esto por una sirvienta. Estás a punto de dominar el continente. Este acuerdo nos hace intocables. Yo no quiero ser intocable, dijo Alejandro con calma, pero con una firmeza que hizo temblar la mesa. Quiero volver a ser humano. Y entonces, sin previo aviso, tomó el contrato sobre la mesa y lo rompió en 1000 pedazos. El sonido del papel desgarrándose fue una explosión sorda. Los inversionistas gritaron. Los socios se levantaron. Uno de ellos golpeó la mesa con el puño. José Luis se abalanzó sobre él. Te volviste loco. Eso nos costó 2 años de negociaciones. Me costó la fe, respondió Alejandro. Y la fe vale más que todo lo que esta mesa representa. Los guardias entraron por orden del abogado. Pero Alejandro levantó la mano. Que nadie toque a esta mujer. Si alguien la toca, despido a todo el equipo legal. Ahora mismo. Nadie se movió. La junta queda disuelta, dijo Alejandro. Y mañana mismo iniciaremos una auditoría interna. Comenzando por ti, José Luis. No vas a salirte con la tuya, escupió él. Hay cosas que no entiendes. Esto es más grande que tú. Tal vez, dijo Alejandro mientras tomaba a Elena del brazo y se dirigía a la salida. Pero no más grande que Dios. Y al cerrar la puerta detrás de ellos, la tormenta estalló. Pero Alejandro ya no temía al viento. El elevador descendía lentamente, como si el propio edificio supiera que algo había cambiado allá arriba. Alejandro permanecía en silencio, con los ojos clavados en la pared de acero pulido. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Parecía más viejo, o quizá, más real. A su lado, Elena sostenía su bolso con ambas manos, sin decir una palabra. No necesitaba hablar. El silencio entre ambos era cómodo, cargado de significado, como si ya hubieran compartido demasiadas palabras, y lo único que quedaba era respirar. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, los empleados detuvieron sus rutinas por un instante. Todos sabían que algo había pasado. Podían leerlo en el rostro de su jefe, pero nadie se atrevió a preguntar. Alejandro caminó sin mirar a nadie. Atravesó el mármol reluciente como un fantasma, y al salir al aire libre, la brisa fresca de la noche le golpeó el rostro con una sinceridad que le faltaba desde hacía años. No lo entiendo, murmuró finalmente, mientras se detenía en la acera. ¿Cómo llegué tan lejos, tan ciego? Elena lo observó con ternura. Porque el éxito grita, pero la conciencia susurra. Y tú, llevabas mucho tiempo en medio del ruido. Alejandro la miró por primera vez sin el filtro de los trajes, las cifras o las jerarquías. La miró como un hombre que había caído, y se encontraba frente a alguien que sabía levantar a los demás. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, con una sonrisa amarga. Que parte de mí aún quería firmar. Parte de mí no quería perderlo todo. No lo perdiste todo, respondió Elena. Solo perdiste lo que nunca fue tuyo realmente. Se quedaron allí, bajo la farola, rodeados de la ciudad que no dormía. El tráfico seguía. Los ruidos del mundo continuaban su danza incesante. Pero dentro de Alejandro, algo se había detenido. ¿Puedo invitarte a un café?,
preguntó él, de repente. Elena alzó las cejas, sorprendida. A esta hora, siempre hay un lugar abierto para los que no tienen paz. Ella sonrió. Con una condición. Tú eliges el café y yo el lugar. Minutos después, estaban sentados en una pequeña cafetería de barrio, muy lejos de las luces corporativas. Las mesas eran de madera, el suelo tenía grietas, y el aire olía a pan recién hecho. Alejandro observaba todo con la fascinación de un niño en tierra desconocida. Nunca había estado aquí, dijo, tocando la taza con timidez. Lo imaginé, respondió Elena con una leve risa. Aquí no sirven lattes con nombres italianos. Ni falta que hace. El camarero les dejó 2 cafés y una cesta de panecillos. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Alejandro, de pronto. Elena lo miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de historias que no se decían en voz alta. Porque alguien lo hizo por mí, una vez. Y porque tu madre fue más que una jefa. Fue mi amiga, mi refugio, mi fe, cuando la mía temblaba. Alejandro tragó saliva. No sé qué hacer ahora. ¿Con qué? Conmigo mismo. Ella sonrió. Empieza por escuchar el silencio. Dios suele esconderse ahí. Alejandro apoyó los codos en la mesa y bajó la cabeza. Cerró los ojos por unos segundos. Y en medio del ruido lejano de la ciudad, creyó escuchar la voz de su madre. No palabras, solo una sensación, paz. Y por primera vez en años, no sintió miedo del día siguiente. La mañana siguiente amaneció nublada. El cielo de la ciudad, normalmente pintado de azul metálico por los reflejos de los rascacielos, estaba cubierto por una capa gris espesa, como si el mundo también cargara con la resaca de decisiones que cambiaban destinos. En la suite privada del ático donde vivía, Alejandro despertó sin despertador. No había dormido mucho. Su cabeza había girado toda la noche entre memorias, nombres, números, sospechas, y el rostro sereno de Elena, cruzado por la luz cálida de aquella pequeña cafetería. Se levantó. Caminó descalzo por el suelo de mármol frío hasta el ventanal que dominaba la ciudad. Abajo, todo parecía igual. Taxis, peatones, gente apurada. Pero para él, nada era como antes. Tomó el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía más de un año. Héctor, señor, no esperaba su llamada. Necesito tu ayuda. Tengo que saber todo. Todo lo que mis propios ojos no vieron. Y lo quiero hoy. Héctor era un investigador privado retirado, que había trabajado para su madre años atrás. Fiel, discreto, implacable, entendido, respondió sin hacer preguntas. Objetivos, José Luis. Y todos los que firmaron ese maldito contrato. Quiero saber cuántas mentiras me vendieron envueltas en amistad. Horas después, Alejandro estaba en su oficina personal, pero ya no vestía el traje caro habitual. Llevaba una camisa abierta, sin corbata, y las mangas remangadas. Parecía más joven, más libre, menos billonario, más humano. Elena llegó a media mañana. Él mismo le había pedido que viniera. No te ofrecí disculpas ayer, dijo él, apenas la vio entrar. Por no haber recordado tu rostro. Por no haber notado que estabas ahí. Todo este tiempo. Ella negó con la cabeza. No eras tú. Era el hombre en el que el mundo te obligó a convertirte. Se quedaron unos segundos en silencio. Alejandro parecía querer decir algo más, pero no encontró las palabras. En su lugar, le ofreció una taza de café. ¿Cómo estás tan entera?, preguntó mientras le servía. Porque la fe no se arruga con el uniforme. Se fortalece con el polvo. Alejandro sonrió, con tristeza y admiración. ¿Nunca tuviste miedo? Claro que sí, pero aprendí a caminar con él. Y cuando la vida me golpeaba más fuerte, recordaba lo que tu madre me decía siempre. Dios no llega tarde. Solo espera el momento exacto para sorprendernos. El teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Héctor. Tenemos algo. Viene en camino. Él frunció el ceño. Miró a Elena. ¿Tienes tiempo para acompañarme en algo? Siempre que no involucre saltar de un avión, bromeó ella. No, solo saltar al pasado. Se reunieron con Héctor en un estacionamiento subterráneo, lejos de miradas curiosas. El hombre era mayor, delgado, con rostro curtido y ojos que parecían leer más de lo que mostraban. Esto es más grande de lo que imaginamos, dijo sin preámbulos, abriendo un maletín. No solo hay desvíos de fondos. Hay empresas fantasma, propiedades registradas a nombre de terceros y correos internos que hablan de eliminarte del consejo, incluso antes de que firmaras. Alejandro hojeó los documentos con los ojos en llamas. Elena se mantuvo en silencio a su lado. ¿Quién lidera todo esto?
Preguntó Alejandro. José Luis. Pero no estás solo. Hay alguien más. Alguien que se movía en las sombras. Aún no tengo el nombre, pero lo tendré. Alejandro cerró el maletín y asintió. Quiero que todo esto se prepare legalmente. Voy a exponerlos. A cada uno. ¿Estás listo para eso? Preguntó Héctor. La prensa va a devorarte. Y ellos no se quedarán quietos. Estoy listo para pelear, respondió Alejandro. Y esta vez, no estoy solo. Miró a Elena. Ella no dijo nada. Solo colocó una mano sobre la suya. Un gesto simple, pero con un peso inmenso. Y en ese instante, Alejandro sintió que esa mano, áspera, fuerte, real, era la única verdad que quedaba en un mundo construido sobre mentiras. Fue al día siguiente cuando Alejandro comenzó a notar que algo no andaba bien. Primero, un coche negro estacionado frente a su edificio. Mismo lugar, mismo modelo, siempre con los vidrios polarizados. Luego, llamadas silenciosas que colgaban después de unos segundos. 3 en una tarde. Y entonces, el sobre. No tenía remitente, ni logo. Solo una fotografía adentro. Era él, saliendo de una cafetería del centro, junto a Elena. Alejandro sostuvo la imagen con ambas manos. Su pulso se aceleró. El mensaje era claro. Lo estaban observando. Lo sabían. Estaban marcando territorio. Pero lo que más le dolió fue que no era a él a quien buscaban intimidar, sino a ella. Elena entró en la oficina unos minutos después, como cada mañana. Llevaba consigo una pequeña bolsa con pan dulce y té de canela. No hacía falta que trajeras esto hoy también, dijo Alejandro con una leve sonrisa. No lo hago por ti, respondió ella, colocando la taza sobre el escritorio. Lo hago por mí. Necesito recordar que todavía hay cosas pequeñas que valen la pena. Él no dijo nada. Solo se acercó lentamente, sacó la fotografía del cajón y la dejó sobre la mesa. Elena la miró. Su expresión no cambió. Solo suspiró. Nos están siguiendo, dijo Alejandro, con el tono grave de quien ya no se sorprende del peligro. Quieren asustarnos. O preparan algo peor, contestó Elena con calma. Él se sentó frente a ella. La miró fijamente. No quiero que te veas envuelta en esto. Aún estás a tiempo de dar un paso atrás. Si decides alejarte ahora, lo entenderé. No quiero que salgas lastimada por mi culpa. Ella lo observó en silencio. Luego apoyó ambas manos en la mesa y dijo con firmeza: no me excluyas de tu batalla. La frase cortó el aire como un cuchillo. Alejandro parpadeó, sorprendido. He estado luchando sola durante años, continuó Elena. Y si ahora tengo una causa por la cual pelear, no me pidas que huya. Él bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin miedo, sin buscar nada a cambio. Eres diferente, murmuró. Soy solo una mujer que ya no tiene nada que perder, dijo ella. Y a veces, cuando no te queda nada, es cuando empiezas a ser verdaderamente libre. Esa noche, Elena volvió a casa más tarde de lo habitual. Su hogar era sencillo pero acogedor. En la pared de la sala colgaban algunas fotografías antiguas. Una mujer mayor con rostro bondadoso, una niña con flores en la mano, y una imagen descolorida de una joven junto a un hombre de rostro parcialmente rasgado. Elena se detuvo frente a esa foto. Pasó los dedos por el borde del papel. Volvieron, susurró. Fue hasta una repisa y sacó una caja de madera. Dentro, había un collar con una cruz de plata, papeles viejos, cartas amarillentas y una carpeta negra. En ella, copias de documentos, nombres tachados y una nota con caligrafía temblorosa. Rafael Castaño. El pasado estaba llamando otra vez. Mientras tanto, en su lujosa cobertura, Alejandro no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, repitiendo en su cabeza cada palabra, cada detalle, cada advertencia, hasta que su celular vibró. Un número desconocido. Un mensaje simple. Estás jugando con fuego. Y el fuego quema. Seguido de una fotografía. No era de él. Era de la casa de Elena, tomada desde la calle. Esa misma noche, Alejandro se quedó paralizado por un segundo. Luego reaccionó. Tomó sus llaves, su abrigo y bajó por el ascensor sin pensar. Manejaba como si algo ardiera dentro de él. No era miedo. Era una mezcla brutal de rabia y necesidad de protegerla. Porque por primera vez en su vida, alguien lo había defendido sin condiciones. Llegó a la puerta de Elena. Golpeó 2 veces. Ella abrió, sorprendida por la hora. Llevaba una camiseta vieja y el cabello suelto. Vi la foto, dijo él, sin aliento. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió con serenidad.
Solo están tratando de quebrarnos por dentro. Eso no va a pasar, aseguró Alejandro. No lo voy a permitir. Y sin pensarlo, la abrazó. Fuerte, real, sin palabras. Elena dudó por un instante. Luego cerró los ojos y correspondió. No era un abrazo de amantes. Era un refugio. Y desde el otro lado de la calle, dentro del mismo coche negro de vidrios polarizados, alguien nos observaba y grababa. El día amaneció más frío de lo habitual. No por el clima, sino por esa sensación invisible de que algo oscuro se acercaba. En casa de Elena, el silencio era denso. Ella preparaba café mientras Alejandro observaba las cortinas, como si esperara ver otro coche negro allí afuera. «¿No dormiste?», dijo ella, sin necesidad de preguntarlo. «No me permitieron», respondió él, girándose hacia la mesa donde estaban las 2 tazas humeantes. «Me enviaron otra foto esta madrugada». Elena no reaccionó. Solo se sentó. «¿De mí?». «No, de mi madre», frente a su tumba, con flores marchitas. Pausa. ¿Quién haría algo así? Elena lo miró con ojos cansados, pero serenos. Gente que perdió el alma hace tiempo. Gente que cree que con miedo puede comprar la conciencia de los demás, igual que compran acciones. Alejandro apretó la mandíbula. Estaba al borde. Esa línea delgada entre la ira y el impulso, entre el deseo de justicia y el de venganza. «¿Y si tienen razón?», dijo, en voz baja. «¿Y si destruirlo significa destruirme también?». Elena se quedó en silencio. Luego, apoyó una mano sobre la suya. «No se trata de ganar. Se trata de no seguir perdiendo pedazos de ti mismo. Cada vez que callas, cada vez que finges no ver, pierdes un poco más». Alejandro cerró los ojos. Sus dedos se aferraban a esa mano como si fuera la única ancla que lo mantenía en la superficie. Horas más tarde, estaban en la oficina privada de Alejandro. Héctor, el investigador, entró con una expresión tensa. «Lo encontré», dijo de inmediato, dejando caer una carpeta sobre la mesa. El nombre que faltaba, el que estaba en las sombras. Alejandro la abrió. El nombre en la primera hoja lo dejó sin aliento. «Rafael Castaño». «¿Te suena?», preguntó Héctor. Antes de que Alejandro pudiera responder, Elena dio un paso atrás. Su rostro se había descompuesto. «¿Estás bien?», preguntó él, alarmado. Elena no respondió. Solo caminó hacia la ventana. Su espalda rígida, el temblor en sus manos. Ese nombre, no lo escuchaba desde hace 20 años. Alejandro la observó. Nunca la había visto así. Vulnerable, expuesta, como si acabara de abrir una herida que nunca cerró. «¿Quién es?», preguntó, acercándose con cuidado. Elena se giró. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y rabia contenida. «Mi esposo», dijo, apenas en un susurro. «Bueno, lo fue. Hasta que desapareció con todo lo que teníamos. Con mi confianza, con mi dignidad, con mi hija». El mundo pareció detenerse. «¿Tienes una hija?», Elena asintió. «Tenía. Era una bebé cuando se la llevó. Me dijeron que murió en un accidente años después. Pero nunca vi el cuerpo. Nunca tuve respuestas. Solo silencio. Y ahora, su nombre aparece en medio de todo esto». Alejandro necesitó sentarse. La cabeza le daba vueltas. «¿Qué tiene que ver él con mis socios?». «No lo sé», dijo ella, apretando los puños. «Pero si está vivo, y si forma parte de esto, no pienso dejarlo escapar otra vez». Esa noche, Alejandro recibió una llamada del despacho legal. «Señor, la prensa ha recibido un informe anónimo con acusaciones en su contra. Falsas, pero muy detalladas. Están a punto de hacerlo público». «¿Qué tipo de acusaciones?». «Corrupción, lavado de dinero, asociación con criminales, incluso con una mujer relacionada con redes de fraude». Alejandro se quedó helado. Sabía lo que intentaban hacer. Sabía a quién se referían. «¿Elena?». «Sí, señor. Quieren destruirla y usarla para hundirlo a usted también». Silencio. «¿Qué hacemos?». Alejandro colgó sin responder. Se giró hacia Elena, que lo miraba desde el umbral con la misma serenidad con la que enfrentaba todas las tormentas. «Van a por ti», dijo él. «Y yo. Tengo que decidir si me salvo solo o si te protejo hasta el final». Ella no dijo nada. Y entonces, él pronunció las palabras que marcarían todo lo que vendría después. «No voy a abandonarte, aunque eso me cueste lo único que me queda». Y desde ese momento, dejaron de correr. Y empezaron a luchar. La mañana cayó como un martillo. Los titulares no dieron respiro. Billonario en la mira por lavado y vínculos, con mujer investigada por fraude.
El misterio de la empleada que detuvo un contrato multimillonario. ¿Quién es Elena Sánchez? Una sombra en la vida del hombre más poderoso de la finanza. Alejandro observó la pantalla de su celular mientras las notificaciones llegaban una tras otra. Los medios no solo lo acusaban, lo desmembraban. La foto de Elena en su casa, tomada de noche, aparecía en todos lados. Recortes de su pasado, mezclados con mentiras cuidadosamente sembradas. Ella se mantenía en pie, pero había algo en sus ojos, una tristeza antigua, profunda, que amenazaba con volver a tragársela. «Esto no es nuevo para mí», dijo ella, mientras cerraba las cortinas del departamento. «Ya me juzgaron antes sin pruebas. Ya me apuntaron con el dedo. La diferencia es que antes estaba sola». Alejandro apretó los dientes. El rugido de la injusticia ardía dentro de su pecho. No por él, por ella. «¿Por qué no me contaste lo de tu esposo?», preguntó de pronto. Elena se giró. «Porque me daba vergüenza. Porque durante mucho tiempo pensé que merecía su abandono, su traición, y porque nunca imaginé que volvería a estar frente a alguien que me hiciera querer contar esa historia». En las oficinas principales, el caos era absoluto. Los socios restantes convocaron una junta extraordinaria. Querían que Alejandro respondiera, que negara, que se distanciara, que sacrificara a Elena para salvar su nombre. «Alejandro», dijo uno de los abogados principales, «si no niega el vínculo con ella públicamente, perderá inversionistas, confianza, respeto. ¿Y si lo hago? ¿Qué me queda?», respondió él. «La sonrisa hipócrita de los mismos que querían robarme. No se trata de moral, señor. Se trata de imagen. Entonces prefiero perder la imagen». «¿Está dispuesto a dejarlo todo?». «Silencio. Estoy dispuesto a no seguir fingiendo ser alguien que ya no soy». Horas más tarde, la cadena de televisión más importante del país le ofreció una entrevista en vivo. Una oportunidad para limpiar su nombre, pero también para definir de qué lado estaba. Elena lo esperó detrás de cámaras. No quiso maquillarse, no cambió de ropa, no sonrió. Estaba allí como siempre, real. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó. «¿Tú estás conmigo?». «Siempre». Alejandro entró al set. Las luces eran inclementes. Las cámaras, implacables. La periodista le ofreció la primera pregunta como una daga. «Señor Montenegro, ¿qué puede decir sobre las acusaciones que lo vinculan a una mujer con antecedentes de fraude y una vida de mentiras?». Él la miró directamente. «Puedo decir que esa mujer me salvó. Me recordó quién era. Me ayudó a evitar el mayor error de mi vida. Y no voy a negarla. No voy a señalarla. Voy a defenderla con todo lo que tengo». La presentadora lo interrumpió. «¿Está admitiendo que arriesgaría su fortuna, su nombre y su carrera por ella?». «No, estoy diciendo que ya lo hice. Y que si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar». La sala se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, el flujo en redes sociales explotó. Algunos lo llamaron loco, otros, héroe, pero ninguno fue indiferente. Esa noche, de regreso en casa, Elena no dijo nada al entrar. Solo lo abrazó, lento, largo, como si con ese gesto sellara algo que ni siquiera las palabras podían explicar. Y en la oscuridad de la noche, Alejandro se aferró a ese cuerpo frágil como si fuera su única certeza. «Gracias por no soltarme», murmuró ella. «Gracias por hacerme querer ser alguien digno de ti», susurró él. Pero mientras los dos construían una nueva verdad entre ruinas, muy lejos de allí, un hombre observaba la entrevista desde una casa alejada, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa torcida. «Así que sigues viva, Elena». Rafael Castaño había regresado, y venía por lo que consideraba suyo. La madrugada se espesó en sombras cuando Alejandro sintió el peso de la mirada ajena. Había vuelto a su despacho para trabajar en los documentos de la auditoría interna. La luz del flexo iluminaba pilas de carpetas, informes de transferencias y contratos rotos. El silencio, esta vez, era incómodo. Cada crujido del edificio le recordaba que algo latía detrás de las paredes. Un sonido seco lo sobresaltó. La puerta principal se abrió. Pensó en seguridad, en guardias, en protocolos. Pero cuando volvió la cabeza, vio a un hombre apoyado en el marco, con una gabardina oscura y un aire de certidumbre que helaba la sangre. El rostro le resultó inquietantemente familiar. Cabello oscuro, cejas fuertes, mirada dura. «Rafael Castaño, creí que habías muerto», dijo Alejandro, sin dar crédito a lo que veía. Rafael sonrió con amargura. «Morir es fácil. Más difícil es soltar lo que ya crees tuyo». Alejandro se levantó,
poniéndose de pie tras el gran escritorio de roble. ¿Qué quieres, Rafael? Lo que nunca tuve. Respuestas. Y mi hija. El nombre de ella resonó en el aire como un disparo de verdad. Elena, en la puerta, contuvo el aliento. Déjala entrar, ordenó Rafael, señalando con la barbilla. Quiero verla. Elena avanzó con temblor contenido. Sus pasos resonaron contra el mármol. El corazón de Alejandro martillaba en su pecho. No sabe nada, dijo Elena, apenas en un susurro. Sé más de lo que crees, respondió Rafael. Fui tu esposo. Fui el padre de tu hija. Y lo perdí todo por confiar en la persona equivocada. Alejandro dio un paso adelante, protegiéndola. Aquí no hay jueces, Rafael. Si tienes algo, pruebas, reclamaciones, los tribunales son tu único camino. Rafael negó con la cabeza, amargo. Tú puedes darme mucho más. Devolverme lo que me quitaron. ¿Y qué es eso? Preguntó Alejandro, con frialdad. Mi familia, mi dignidad, y un lugar en la vida de mi hija. Elena alzó la mirada, valiente. Ella está segura, lejos de ti, y no devolveré a mi hija a una pesadilla. Rafael abrió la gabardina con un gesto teatral y sacó un sobre lacrado. Entonces tal vez esto te haga cambiar de opinión. Lo dejó sobre el escritorio. Un nuevo sobre. Alejandro lo recogió y, con manos tensas, rompió el lacre. Dentro, había fotografías y un pendrive. Míralo, dijo Rafael, dando un paso atrás. Alejandro insertó el pendrive en su computadora. La pantalla cargó un video borroso. Elena, con su hija en brazos, riendo en un parque. ¿Ves? Murmuró Rafael. Tu hija vive, y si no me ayudas, desaparecerá otra vez. Elena sintió un nudo en la garganta. Basta, exclamó Alejandro. No voy a negociar con esto. Rafael dio media vuelta, con la gabardina ondeando. Entonces solo me queda un recurso más, dijo en voz baja. Todo el mundo verá que la verdad es tan terrorífica como el silencio. Con ese aviso, cruzó la puerta y desapareció en la noche. El eco de sus pasos dejó el despacho helado. Elena se derrumbó junto al escritorio. ¿Qué hacemos ahora?, susurró, abrazándose los brazos. Alejandro la envolvió con fuerza. Lo que sea necesario. Esta guerra ya no es solo por mí. Es por tu pasado, por tu hija y por nuestro futuro. Y mientras los primeros rayos del alba infiltraban la ventana, los dos comprendieron que estaban en el ojo de la tormenta más peligrosa de todas, el pasado que se niega a morir. El sobre seguía sobre la mesa, abierto como una herida. Las imágenes del parque, del rostro joven de la hija de Elena, tan parecida a ella, tan inocente, tan lejana, seguían fijas en la pantalla. Pero no eran solo fotografías, eran promesas quebradas, años robados, y una vida escondida entre amenazas. Elena permanecía en silencio, sentada en el sofá con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara evitar que su corazón se rompiera en voz alta. ¿Dónde está?, preguntó Alejandro, intentando mantener la voz firme. ¿Sabes algo de ella? No. La respuesta fue seca, sin adornos. Durante años creí que estaba muerta. Luego, alguien me dijo que vivía con otra familia, pero nadie me dio nombres. Todo era un laberinto de sombras. Alejandro caminó por la sala. Su mente funcionaba como un motor encendido, buscando salidas, mapas, aliados. Rafael no vino aquí por ternura, dijo. Esto es una trampa. Si quiere recuperar algo, es porque perdió el control. ¿Y si tiene razón?, susurró Elena. ¿Y si realmente ella está con él? Entonces la sacaremos de allí, dijo él, deteniéndose frente a ella. No me importa el riesgo. No voy a dejarte sola en esto. Ni a ella tampoco. Elena alzó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero también decididos. No podemos hacerlo solos. No lo haremos. Tengo contactos. Gente que me debe favores. No los usé para salvar mi empresa, pero los usaré para salvar tu vida. Esa misma tarde, Héctor, el investigador, volvió a reunirse con ellos. Traía un expediente en la mano y el ceño fruncido. Seguía a Rafael después de su visita, dijo. Se está quedando en una propiedad rural al sur, aislada, rodeada de árboles y vigilancia. No vi a la niña, pero encontré algo mejor. Puso sobre la mesa una fotografía impresa. Una niña, de unos 13 años, sentada en un columpio. Cabello oscuro, piel clara, expresión tranquila. Su nombre es Lucía, añadió. Está registrada como hija de una mujer que no existe. Nombre falso, historial falso, escuela privada con vigilancia 24/7.
Pero es ella, Elena. No hay duda. Elena se llevó una mano a la boca. No lloró, no gritó, solo dijo, ¿puedo verla? Héctor asintió. Le entregó la foto. Elena la sostuvo como si fuera un trozo de vida que había olvidado respirar. Su sonrisa es igual a la de mi madre, dijo con voz temblorosa. Alejandro se agachó frente a ella. Vamos a recuperarla. Prometido. ¿Cómo? Preguntó Héctor. No podemos irrumpir. Rafael es impredecible. Y ahora que sabe que estás viva, puede usarla como moneda de cambio. Silencio. Entonces Elena se levantó. Si él quiere verme, lo haré. Le daré lo que quiere. Mi cara, mis palabras, mi verdad. Pero voy a mirarlo a los ojos. Y si tiene alma, aunque sea una sombra, va a entregarme a mi hija. Es un suicidio, advirtió Héctor. No irás sola, dijo Alejandro. Yo estaré allí. Aunque tenga que arrodillarme ante ese hombre, lo haré. Pero no podemos esperar más. Esa noche, Alejandro se sentó solo en la terraza de su edificio. Miraba el cielo, como hacía años no hacía. Las luces de la ciudad ya no lo distraían. Cerró los ojos. No pidió nada. Solo pensó. Pero en su interior, sin darse cuenta, oraba. Sin palabras. Sin fórmulas. Solo un pensamiento. Dios, si me estás viendo, protégela. Protégelas. Cuando Elena se acercó, se sentó a su lado en silencio. Mi madre decía que Dios no se aparece cuando uno lo llama, dijo ella, con voz suave. Se aparece cuando uno ya no tiene a quien llamar. Alejandro giró la cabeza, la miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Aún crees? A veces. Cuando estoy contigo, creo. Alejandro tomó su mano. Entonces vayamos con fe. No con fuerza, no con odio, con fe. Y en esa madrugada, en el umbral del peligro, lo único que lo sostenía era creer. El sol se ocultaba detrás de un mar de nubes pesadas cuando el coche de Alejandro se detuvo frente a la propiedad rural. Rodeada de árboles altos, cámaras ocultas y un silencio artificial, la casa de Rafael parecía más un campo de retención que un hogar. El portón se abrió sin que nadie lo tocara. Ya los esperaban. Elena bajó primero. Vestía sencillo, como siempre, pero su mirada era distinta. No era miedo, era algo más feroz, determinación. Alejandro bajó detrás, atento a cada rincón, con el móvil en el bolsillo interno del abrigo, transmitiendo en secreto la visita a Héctor, que estaba a kilómetros, grabando todo. La puerta de la casa se abrió lentamente. Rafael los recibió con una sonrisa rota. Llegaron justo a tiempo, dijo. Lucía está terminando su clase de piano. Elena apretó los puños. ¿Clase de piano? ¿Después de 13 años me la devuelves con una rutina de princesa? ¿Eso crees que compensa lo que hiciste? Yo la salvé, respondió él. Tú la habrías criado entre escobas y fregaderos. Yo le di un apellido, una casa, una educación. Tú la robaste, gritó Elena, avanzando. La sacaste de mis brazos. La enterraste en una mentira. Alejandro se interpuso. Calma, no estamos aquí para destruirnos. Rafael lo ignoró. Dio media vuelta y los guió hacia una sala amplia, donde un piano de cola ocupaba el centro. Y ahí estaba ella, Lucía, cabello suelto, piel clara, dedos pequeños tocando con delicadeza una melodía simple. Elena se quedó congelada. El mundo pareció caerle encima. Lucía levantó la vista. ¿Papá?, preguntó al ver a Rafael acompañado. Ven, hija, dijo él. Hay alguien que quiero que conozcas. La chica se acercó con timidez. Alejandro sintió como la respiración de Elena se acortaba. Cada paso de su hija era un golpe en el pecho. Cuando estuvieron frente a frente, Rafael sonrió como si controlara el destino. Lucía, ella es Elena. Es tu madre biológica. Silencio. Lucía parpadeó. Miró a Elena, luego a Rafael. ¿Eso es cierto?, preguntó, desconcertada. Elena intentó hablar, pero su voz no salió. Sí, dijo Alejandro por ella. Es cierto. Y mereces saber la verdad. Rafael tomó el control una vez más. Pero también mereces saber que ella te abandonó. Que me rogó que te llevara lejos de su vida miserable. Que no quiso criarte. Mentira, gritó Elena, con lágrimas ardiendo en los ojos. Te la llevaste cuando apenas era un bebé. Me dejaste sola, sin justicia, sin recursos. Lucía retrocedió un paso. ¿Y por qué esperaste tanto para buscarme? Porque me hicieron creer que estabas muerta, susurró Elena. Porque lloré cada noche tu ausencia. Porque recé para volver a verte. Porque nunca dejé de amarte. Lucía la observó en silencio.
Las palabras flotaban como cuchillas. Necesito pensar, dijo la joven finalmente, y salió de la sala. Rafael cerró la puerta detrás de ella. Contentos. Ahora su cabeza está hecha un caos. ¿Eso querían? Alejandro se acercó. Esto no es sobre ti, es sobre ella. Y tarde o temprano, sabrá la verdad completa. La verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Rafael se acercó también, sacando algo del bolsillo. Un arma. Pequeña. Fría. Letal. Elena retrocedió. ¿Qué haces? Nada personal, dijo él. Solo necesito desaparecerlos antes de que desaparezcan mi mundo. Alejandro se interpuso. ¿Vas a matar a la única persona que te amó de verdad? ¿A quien dio la vida por tu hija? ¿A quien aún respira a pesar de todo lo que le quitaste? El disparo nunca sonó. Lucía, desde la puerta, lo había visto todo. «Papá», gritó, horrorizada. Rafael se congeló. Bajó el arma lentamente. «No es lo que parece». «Sí lo es», dijo ella, con lágrimas cayendo. «Nunca me dijiste la verdad. Siempre me mirabas como a una posesión, nunca como a una hija». Y entonces se acercó a Elena. «¿Puedo abrazarte?» Elena rompió en llanto. La abrazó como si su alma saliera por los brazos. Alejandro suspiró con los ojos cerrados. Héctor, del otro lado de la transmisión, ya había llamado a la policía. Rafael no huyó, no gritó, solo se dejó caer en el suelo, derrotado. «Ya lo perdí todo». «No todo», dijo Alejandro antes de que se lo llevaran. «Te perdiste a ti mismo. Lo demás era solo decorado». Esa noche, en casa de Alejandro, las tres se sentaron juntas. Lucía dormía en una habitación tranquila. Elena y Alejandro se miraban sin palabras. «No sé si puedo ser madre después de todo esto», susurró ella. «Ya lo eres», respondió él. «Solo estás aprendiendo a perdonarte». Y en la terraza, bajo las estrellas, Elena volvió a mirar al cielo. «Gracias, mamá», dijo en voz baja, «por no dejarme sola, por mandarme a alguien que me devolvió la fe». Alejandro se acercó, tomó su mano, y esta vez no hubo más distancia. El amor, por fin, respiraba en voz alta. Pasaron 3 semanas. La prensa había dejado de perseguirlos. Los socios corruptos enfrentaban cargos legales, y Rafael Castaño aguardaba juicio en una celda sin ventanas. Lucía, ahora a salvo, dormía cada noche abrazada a un osito viejo que Elena había conservado durante todos esos años, sin saber por qué. El mundo exterior seguía girando, pero en el interior del hogar que Alejandro y Elena comenzaban a construir, el tiempo parecía haberse detenido. No por miedo, por paz. Alejandro se había retirado oficialmente del mundo corporativo, no con escándalo, sino con silencio. Donó buena parte de su fortuna a un proyecto social, una fundación dedicada a mujeres solas, madres abandonadas y niños sin hogar. El nombre del centro era simple: Isabel, en honor a su madre. «¿Crees que esté orgullosa de ti?», le preguntó Elena una tarde, mientras regaban el pequeño jardín que habían sembrado juntos. «No lo sé», respondió Alejandro, «pero siento que me sonríe cuando no miro». Elena rió. Eso suena como algo que ella diría. Lucía salía del colegio con sus cuadernos repletos de dibujos. Ya no llamaba a Rafael papá. No porque se lo prohibieran, sino porque entendía que los lazos de sangre no son los únicos que se rompen. También hay otros, más invisibles, los del alma. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el porche, Elena se acercó a Alejandro con una expresión seria. «Tengo miedo», dijo. «¿De qué?» «De que esto sea un sueño. De que todo desaparezca». Alejandro la tomó de la mano. «Yo también. Pero a veces los milagros no vienen en rayos de luz. A veces, vienen en forma de mujeres con uniforme de limpieza y hombres que casi firmaron su condena». Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «¿Aún te cuesta creer en Dios?» «No», dijo él, mirando al cielo. «Ahora creo, porque cuando ya no quedaba nada, Él me envió a ti». Ella se apoyó en su pecho, y juntos observaron cómo Lucía recogía flores del jardín. Pequeñas, frágiles, hermosas. Días después, en la inauguración oficial del Centro Isabel, Alejandro dio un breve discurso. No mencionó cifras, ni alianzas, ni logros financieros. Solo dijo: «Durante años creí que tenía todo, hasta que conocí a alguien que no tenía nada, y aún así, me lo dio todo, su verdad, su fe, su amor. Esta casa no es para mí. Es para las Elanes que limpian esquinas del mundo con el alma rota, y para los Alejandros que han olvidado cómo llorar». La ovación fue silenciosa.
Conmovida, profunda, Elena, en la primera fila, sostenía la mano de Lucía. Esa noche, ya en casa, Lucía se acercó a Alejandro con un papel doblado. Para ti, dijo. Él lo abrió. Era un dibujo, los tres juntos, bajo un cielo lleno de estrellas, con un corazón enorme en el centro. Y una frase escrita con letra torpe. Gracias por quedarte. Alejandro cerró los ojos. Apretó el dibujo contra el pecho. Y por primera vez en su vida, lloró sin vergüenza. Porque al final, no fue una firma lo que selló su destino. Fue una voz. Un grito suave. Una frase desobediente que interrumpió un contrato para escribir una historia distinta. No firme ese contrato. Y gracias a esa advertencia, Alejandro firmó algo más eterno, su redención. Y Dios, que había estado en silencio todo ese tiempo, solo murmuró al oído de quienes saben escuchar. Nunca dejó solos a los que aún creen en el amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Gracias por estar aquí, y recuerda, a veces, Dios habla en susurros que cambian una vida entera.